Bienvenidos a Cuenta Regresiva, el tiempo de los emprendedores por TV4. Hoy tenemos una invitada especial, nos acompaña Marina García. Ella es presidenta del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias del Estado de Jalisco. Un gusto tenerla por acá, por territorio guanajuatense. Quédese con nosotros porque justamente vamos a platicar de su trayectoria como emprendedora, empresaria, como representante de las mujeres, errores, aprendizajes dentro del emprendimiento. Vale la pena que se quede con nosotros y tome nota sobre lo que nos va a compartir quien ya ha tenido esa travesía, sobre todo que se tiene al arranque de un negocio que no es nada sencillo. Marina, bienvenida a Cuenta Regresiva. Muchas gracias, Paco. Gracias a todos por la invitación. Bueno, pues vamos a comenzar justamente como lo solemos hacer en Cuenta Regresiva, que es hacer preguntas bajo cronómetro, y para que justamente la gente que no te conoce o aquellos que te conocen aún te conozcan más, Marina, en un minuto cuéntanos quién es justamente Marina García. Bueno, pues Marina es una mujer muy emprendedora, muy estudiosa, muy consciente de lo que pasa en la vida, muy contenta con mis logros también. Y bueno, pues soy empresaria, tengo un conglomerado de empresas y me dedico a hacer proyectos productivos para la iniciativa pública y privada. ¿Qué significa para ti el ser empresaria, pero sobre todo, en qué momento surge el convertirte en emprendedora, Marina? Un minuto, por favor. Surge con la necesidad. Las mujeres normalmente o te quedas viuda o te quedas, formas empresas cuando se muere tu papá y te quedas como primogénita, ¿sí? Mi caso es diferente. Mi caso surge por la necesidad de sacar adelante a mis hijas, ¿sí? Así es como empiezo, y empiezo, no caí del cielo, pero empiezo vendiendo productos químicos alrededor de mi coto, en un carrito esos que antes se usaban para llevar en los tianguis. Lo llené de productos, compraba los productos en bidones, los vaciaba en envases PET, los etiquetábamos mis hijas y yo y salíamos a venderlos. Ese fue mi primer emprendimiento. ¿A los cuántos años? Hace 20 años. Hace 20 años. Interesante. Siguiente pregunta. ¿Cuál es ese sueño que tú tenías que ya lograste y cuál es ese reto que sigue pendiente pero que no vas a descansar hasta lograrlo? Un minuto, Marina. Un sueño que ya logré es ser empresaria, que no lo tenía yo de niña. Para mí el de niña era el concepto familiar, era papá, mamá, casa, camioneta, perro. Okay. No logré ese objetivo y entonces mi sueño era sacar adelante a mis hijas y nunca me imaginé. Pero al final, cuando se metió a mi mente el sueño de ser empresaria, lo logré y he hecho bastantes cosas muy, muy fuertes y muy, muy buenas para otras personas también. ¿Y aquello que tienes pendiente? Lo que tengo pendiente es un objetivo que les quiero platicar más adelante. Ok, pues ya no lo platicarás más adelante. Y por último, la última pregunta bajo cronómetro es, ¿qué recomendaciones justamente les das a cualquier mexicano que hoy tiene la idea de emprender y sin embargo no se atreve por diferentes circunstancias, muchas veces mentales? Yo lo dejaría en una sola palabra que la usan mucho mis hijas, que es más vale hecho que perfecto. Entonces, que lo hagan. Que lo hagan. No sabes cómo, pregunta, no tienes la forma, investiga, pero hazlo, porque de pronto los emprendedores nos esperamos cuál es el momento justo o adecuado para sacar adelante las cosas. Nunca existe. En realidad es hazlo. Más vale hecho que perfecto. Más vale hecho que perfecto, la frase que recomienda Marina a los emprendedores. Y bien, ahora sí vamos a comenzar desde cero. Cuéntanos, egresada de Administración de Empresas de la Universidad Autónoma de Jalisco, ¿por qué eliges esta carrera y qué sucede después de que egresas? ¿Primero te conviertes en colaboradora o desde un inicio quisiste formar tu propia empresa? Es la Universidad Autónoma de Guadalajara, es la primera universidad privada en México. Mi papá le iba un poco bien en ese momento y me pidió que escogiera una escuela que tuviera valores. Y era la única privada que tenía, aparte era la única privada, pero tenía bastantes valores, ¿no? Y entonces empiezo a estudiar ahí y estudio Administración de Empresas porque era la única carrera que podía trabajar antes de terminarla. Soy la séptima de 10 hermanos y entonces la vida para mi papá no era como muy fácil en economía y además era de los de antes que no trabajen hasta que se casen. Entonces, pues yo veía lo complicado que era y empiezo a estudiar esa carrera para poder trabajar pronto. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Mi primer trabajo fue la banca. Estuve en Bancomer y terminé, bueno, no sé si por el nombre, pero terminé de ahí de director de zona. Salí como director de zona, dejé de trabajar y me dediqué a mis hijas. Y luego ya me quedé con el tema de las niñas, pero por atenderlas y no descuidarlas, porque también
No es fácil y siempre digo que las mujeres cuando nos convertimos en proveedoras, nos convertimos en cuidadoras también. Entonces, y también la sociedad de pronto no acepta a una mujer proveedora. También tienes que librar ese tabú. ¿Sí? Entonces me convierto en proveedora y es donde empiezo lo que te platiqué de los productos químicos y lo empiezo a hacer más grande. Empiezo a licitar en gobierno, empiezo a vender de manera más grande en los hoteles, empiezo a hacer las amenidades de los champucitos, ¿sí? Por ejemplo, de los hoteles, y empiezo a hacer el negocio más grande. Hoy cuento con 6 empresas con diferentes proyectos. Vayamos un poco atrás. ¿Cuánto tiempo duras en la banca y en qué momento te despiertas y si dices, es momento de terminar mi ciclo y quiero emprender? En la banca duró 15 años. Y decido salirme de la banca para atender a mis hijas. En ese lapso me quedo como proveedora de mis hijas y es donde decido emprender porque era un trabajo que me requería solamente en la mañana. O yo me organizaba para que solamente fuera la mañana. Y luego ya me encuentro en ese camino a una persona que fue mi cliente en el camino literal en la calle. Me habla por teléfono y me dice, señora Marina, ¿es usted? Y yo, sí. Y me dijo, la vi en una camioneta que se le cayó un bidón. Se le cayó un bidón y lo enderezó. ¿Qué está haciendo? Y ya le expliqué rápido. Me dijo, no, ¿cómo? Véngase conmigo a trabajar. Le dije, no puedo, tengo que atender a mis hijas. Me dijo, véngase, ayúdame con la administración de las empresas, solamente en la mañana. Pero pasa que las mujeres somos muy comprometidas. Y a los 3 meses ya le ayudaba, en realidad, con el control de la administración de sus empresas. Y así fue como empecé a ser socia de él en una cantidad pequeña, 5%, en otras empresas el 10%, pero le administraba los negocios. Y entonces comienzo a estudiar en el IPADE. Si me paso, me dices, me empiezo a platicar, empiezo a estudiar en el IPADE y me doy cuenta que con ese 5% o ese 10% que tenían las empresas, yo marcaba como a la fiel de la balanza. O sea, si yo decidía en las juntas de consejo irme para un lado, hacía mayoría. Y si me iba para el otro, hacía mayoría. Y entonces esa fue una clave que a mí me hizo despertar aún más, de decir, no puedo dejar de estudiar y puedo ser empresaria. Esa fue la clave para mí. Ok. Lo de que comienzas a vender en tu zona con tus hijas, ¿en qué momento? ¿Cuando tú eras colaboradora o ya te habías convertido en socia? No, mucho antes. Es lo que te digo, que iba yo haciendo con los bidones en la camioneta cuando él me topa y me marca. O sea, cuando empecé a ser emprendedora fue cuando me meto con él, pero a la hora de empezar a trabajar con él también fueron temas de podemos hacer juntos un negocio. ¿Sí? Entonces yo ahí estaba con él con la ilusión de que podía hacer algo sola. Pero no era una ilusión, no era como un sueño. Era ojalá se pueda, pero no como con tantas ganas. Y las cosas se fueron dando. ¿Después de cuánto tiempo y qué áreas te tocó ¿Después de ocupar? cuánto tiempo? Pues como unos 5 años. Ok. Porque ser o ya lo veo, cuando sales de ahí, entonces estaba en el IPADE y cuando ya estábamos terminando, levanté la mano y dije, gracias por todas las enseñanzas que tengo y puedo sola. O sea, fue cuando dije, puedo sola. Regreso a hablar con el socio y le digo, ¿sabes qué? Ya puedo sola, quiero salirme de las empresas y negociamos muchas cosas que aprendí en el IPADE. Negociamos las salidas. No puedes trabajar en tal lado, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, pero puedo hacer esto, o sea, negociamos. Y es cuando salgo sin nada. O sea, salgo, no tenía ni siquiera lo que iba a hacer, no sabía lo que iba a vender. No sabía si era una empresa grande. Y además, cuando uno se casa, te casas en esta casa y la aguja. Y cuando haces un emprendimiento, necesitas la oficina, el papel, el clip, la computadora, es todo. Me llevé al asistente que tenía y le dije, confía en mí, yo confío en mí, ayúdame nada más. Y ese es otro tip que les doy. No importa que la gente no confíe en ustedes, con que ustedes confíen en ustedes mismos y sacan los proyectos. Ok, disculpa que haga retrocedimientos, pero lo importante es que hagamos el detalle para que la gente dimensione la historia y se dé cuenta de cómo fueron los avances. En esta empresa en donde tú colaboras, ¿estuviste en la administración de empresas? ¿También estuviste en el área de ventas? ¿Qué otras áreas estuviste? Estuve en el área de todas, porque en realidad cuando administras las 4 áreas. Finanzas, mercadotecnia, todo.
Entonces yo era el brazo derecho del socio principal. Ok, en ese arranque, ¿cómo te fue en tus primeras incursiones en la búsqueda de clientes? ¿Todo fue viento en popa? ¿Al inicio te cerraron puertas? ¿Cómo fue ese inicio en donde muchos te desconocían a ti y también a los productos que les estabas ofreciendo? Oye, Paco, es que nos desconocemos a nosotras mismas. En realidad empezamos a conocernos nosotras mismas y los alcances que tenemos. Pero como ya tenemos la responsabilidad encima, como ya la decisión está tomada, te conviertes en un autoempleado primero, en un autoempleado y trabajas 20 horas. Y trabajas 20 horas porque tienes la responsabilidad de gente que ya le tienes que pagar cada quincena y aparte que tienes que llevar el sustento a tu casa. Entonces, no sé si te contesté la pregunta, pero iniciamos así, con la responsabilidad aquí. Y eso es lo que te hace salir. O sea, en mi casa decían, más vale carga que cargar que burro que arriar, ¿no? Entonces, o que la carga sea andar al burro. Entonces, si tú tienes la carga, sales porque sales. Y no desistir. No desistir. Yo empecé los negocios más grandes antes de COVID. Y en cuanto empieza el COVID, digo, ¿qué hago? Nunca dejé de trabajar, ni un solo día. Y entonces es lo que yo también digo, no dejen, o sea, no sentarnos en que las cosas pueden suceder, no van a suceder si nosotros no las empujamos. Y además, muchas de las cosas te da la escuela y yo tenía reservas también, que la gente no lo hace, eso también es muy importante. Tenemos que crear de las utilidades por lo menos el 10% de reservas para cualquier contingencia. Eso es en lo familiar y en lo empresarial. Entiendo, te desprendes de esa primera sociedad. ¿Estoy bien? Perfecto. Y comienzas Fue la única sociedad que tuve. A emprender por tu propia cuenta. ¿En qué giro? Con ellos licitaba en el gobierno, teníamos bombas de infusión en el Hospital Infantil de México, llevábamos internet a zonas marginadas o a las zonas donde no llegaba el internet de las zonas comerciales. Por la orografía del país hay vados y el satélite no llega, ¿sí? Y ahí había universidades y preparatorias del gobierno donde no llegaba. Entonces, ese fue el primer donde invertí dinero. Y entonces se hacían torres cada 80 kilómetros, y se rebotaba la señal hasta llegar a esas zonas. Y te estoy hablando de Guadalajara, por ejemplo, a Puerto Vallarta. Sí, entonces ese es el primer emprendimiento donde yo tengo una parte accionaria. Eso es cuando era socia de él. Ok. ¿Se me está explicando? Ok. Hablas de ya que comenzaste el tema de la inversión, ¿qué tan sencillo, qué tan complicado te fue el decidir en qué sector ibas a invertir? Y si fue, por lo que me comentas, una apuesta segura, una apuesta positiva. ¿Hubo alguna antes que tú dijeras, voy a invertir y no funcionó? No. Fíjate que invertí en proyectos productivos para la iniciativa pública-privada y hacía lo que sabía, no lo había pactado con el otro a la hora de no sé si me explique. Cuando yo decidí salirme, sí, hay negociaciones de salida. No te puedes meter en el hospital infantil, no puedes hacer esto otro, porque se negocia para que ese negocio continúe. ¿Me explico? Entonces yo tengo que salir a ver qué hago, pero mi experiencia la tengo ahí. Entonces es donde se hace la negociación de salida. ¿Sí? Y entonces lo que yo podía hacer era venderle al gobierno material de limpieza, que no lo vendía él, ¿sí? Porque todo era en el tema de gobierno. Venderle a mis amigas que tenían hoteles, venderle, ¿sí me explico? Entonces fue la búsqueda, pero eran noches sin dormir. O sea, ¿qué hago? Literal, ¿qué hago? Porque ya había renunciado, porque ya no tenía esa parte accionaria y porque tenía un dinero en la bolsa y un compromiso con mis hijas. Y con esta persona que se fue conmigo. Sigue conmigo y bueno, pues nos va muy bien, estamos muy contentos con lo que hemos hecho. Tú crees un tema que es clave, pero no es sencillo de lograr y mucho menos de consolidar, el de crear una red de negocios. En tu caso y de acuerdo a tu experiencia, ¿cómo fuiste formándola hasta consolidarla? Fíjate que es la clave, Paco. Y yo siempre que se me acercan mujeres o hombres, busquen redes de negocios. Hay muchas cámaras, hay muchas asociaciones, hay de mujeres y hombres, de puros hombres. Búsquenlas,
porque nosotros como mujeres aparte somos muy colaborativas y siempre tenemos redes de negocios, que si con quién hacemos la ronda, que si con quién vamos a lavar la ropa, que si con quién, siempre hay redes de apoyo entre nosotras. Y por eso también, de alguna manera, me gusta trabajar con mujeres porque somos muy cooperativas, somos muy colaborativas, somos yo te ayudo, tú no te preocupes. Y también ahí de pronto digo, no, hacer equipo es hacer lo que a cada quien le toca, no hacer el trabajo del otro, ¿no? Pero son mucho de redes. Y yo sugiero siempre, busquen una cámara, una asociación, algo que puedan hacer redes de apoyo y que exploten, porque en realidad se explota. Cuando yo llegué al consejo, llego por la invitación de una amiga y se presentan todas en una junta de afiliación. Se presentan todas y empiezan a decir lo que hacen. Paco se me cayó la baba, literal. De mecatrónica, y cosas que yo dije, ay, si yo solamente hago proyectos productivos pequeñitos, y dije, yo no me quiero ir de aquí. O sea, yo iba sola en el camino, literal sola. Dije, jamás me quiero salir de ahí. Mismo me escribí, ahí mismo mandé mis papeles por internet, todo muy bien. Salgo y dije, de ahí no me sacan. 2 años después soy presidenta. Entonces, es nomás para que vean la fuerza de la unión que se hace cuando hay cámaras o temas bien estructurados. Si no hay eso, busquen otro. Y si no encuentran eso, busquen, lo van a encontrar. ¿Cómo surge justamente esta, me gustaría que nos ampliaras, cómo surge justamente esta oportunidad de convertirte en presidenta del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias de Jalisco? Y si lo tenías en el radar o no, muchos de los personajes que han venido son presidentes de organismos empresariales y dicen, no, en realidad pues no era mi meta y se fueron dando las cosas. En tu caso, ¿cómo sucedió? Igual. Se me hizo muy fuerte la capacidad que tenía el Consejo para conglomerar e invitar a las personas. Entonces, yo veía que invitaban al gobernador y veía que iban los presidentes municipales y exponían los temas económicos y el tema de la Secretaría de Economía. Había recursos también que se podían bajar. Todo eso te lo empiezan a platicar. Y entonces hay una Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en Guadalajara, en Jalisco, y yo tengo en mi oficina protocolos de hostigamiento y acoso sexual. Tengo todo ese tema que te va fortaleciendo la empresa. Y cuando la vas fortaleciendo, entonces la haces institucional. Pero si a mí me preguntas, tú quisiste entrar a una red, ni siquiera sabía que existían. O sea, había Canaco, pero era como una cúpula empresarial que yo soy chiquita. Eso también, nunca hay que sentirnos chiquitos. Siempre somos grandes. Correcto. Una vez que llegas, leí que, por ejemplo, una de tus principales apuestas ha sido el tema de visibilizar a mujeres empresarias. ¿De qué forma lo has estado trabajando para lograrlo? Las visibilizamos de muchas maneras. En el Consejo tenemos 4 categorías empresarias, que es la empresaria consolidada, la que ya logró tener una empresa consolidada. La otra son representantes de organismos que representan, que son de alguna cámara. ¿Sí? Por ejemplo, Industriales Jalisco, ¿sí? La Cámara de Comercio, la Cámara del Vestir, la Cámara. Entonces, vente conmigo, ¿sí? Una representante de cada cámara. Y luego hay altas ejecutivas que no necesariamente tienen que ser empresarias, pero que están en un lugar de toma de decisiones, ¿sí? Y la otra, que es la base de la pirámide, que es la mujer de negocios. Ahorita te voy a decir, y los invito a todos también, cómo se visibilizan. Primero, empezamos a tener temas de mentoría y de capacitación. ¿Qué es lo que más sabes hacer tú? Platícaselos. ¿En qué eres experto? Platícaselos, ¿sí? Y de alguna manera ya toman una plataforma y están platicando de lo que son expertas, ¿sí? Se empiezan a visibilizar. Okay. Y luego hacemos un evento de decir, todas las que son de cada una de las categorías, ¿quién es la mejor? ¿O qué proyecto tienes? ¿O qué es lo que quieres? ¿No? Que se postulan y gana una de cada categoría. Es un consejo nacional, tiene una plataforma nacional y se van a concursar a la Ciudad de México, los 22 estados. Regresan y tenemos el jueves 26 un evento donde vamos a apreciar, pero es una cena de gala. O sea, es alfombra roja, van los presidentes de cada una de las cámaras y ahí es donde, ella hace esto y platicas el proyecto. Es un ejemplo, pero hay muchos.
¿En qué momento, en qué año llegó el que pudieras participar para el ser candidata para la presidencia? ¿Y qué significó ese momento en tu vida? Tengo 2 años en el consejo, ya estoy un poco por dejar la presidencia. A mí me ha hecho un tema de suma importancia. Primero te visibilizas tú, ¿sí? Y se han desarrollado capacidades que no sabía que tenía tampoco. Tengo una capacidad impresionante de hacer relaciones públicas. Lo que he estudiado me ha ayudado para poder hacer convenios de colaboración muy fuertes para ellas. Hay un programa, por ejemplo, aquí, si yo vivo aquí, diría, oye, no seas malo, tengo a unas empresarias, tienen proyectos importantes, tienen estas categorías, dame la oportunidad de traerlas, ¿sí? Entonces empiezan a venir, no sé si aquí tu programa es todos los días, pero empiezan a venir. Esa es la manera de visibilizarlas. Y entonces se empieza a multiplicar el trabajo de ellas, ¿sí? Y un poco pues la mía, porque al final yo soy quien las llevo. Además de ser mujer, con esa plataforma. Ya al convertirte en presidenta, ¿cuántas agremiadas hay y qué áreas de oportunidad encontraste y en qué cosas consideras hay que trabajar más para fortalecer a las mujeres en los negocios? Mira, te voy a contestar primero la segunda pregunta. En lo que hay que trabajar es en la seguridad. No hay mucha seguridad en las mujeres. Ustedes, los hombres, no llevan una ventaja porque toda su vida han trabajado. Pero, por ejemplo, ahorita que tenemos este evento, la que es emprendedora, que ganó el premio de emprendedora, le digo, vas a decir unas palabras. Todos tus chocolates ya se venden en Jalisco y los vamos a vender en otros estados. Cuando te nombre vas a decir unas palabras. Y me dijo, por favor, no. O sea, ¿cómo no? ¿Cómo no si ya tienes una empresa? ¿Cómo no si ya la sacaste adelante? ¿Cómo no si dejas todo tu amor y tu piel cada vez que haces un producto? ¿Por qué no hablas y lo dices? Otro ejemplo, el tema de la radio con Pablo Latapí. Solamente van a hablar 10 minutos. Entonces me dice, no, es que me pongo nerviosa. Vas a hablar de lo que ya sabes. ¿Por qué el nerviosismo? ¿Sí? Eso es lo que yo creo que necesitamos en general más, creérnosla. Y se oye ridículo, pero eso es lo que hace falta. Aún hay muchas cosas que tienes que platicarnos sobre este conglomerado que hoy ya tienes, las fuentes de empleo que generas y tus proyectos. Vamos a una pausa y regresamos con más en Cuenta Regresiva. Gracias por seguir con nosotros en Cuenta Regresiva, el tiempo de los emprendedores por TV4, y estamos aquí con Marina García, quien es hoy presidenta del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias de Jalisco. Nos ha venido platicando desde colaboradora, cómo se convirtió en emprendedora, accionista, empresaria y ahora también en presidenta, y ha tenido oportunidad de conocer más de cerca cómo ayudar a las mujeres en los negocios. Marina, cuéntanos en qué momento no solamente te conviertes en empresaria, sino dices, hay oportunidades de crecer mi empresa y ampliar la diversidad de propuestas, que también bien sabes que es una de las claves, el no apostar solamente por un huevo en la canasta. Lo que yo hago son proyectos productivos. Tengo 6 empresas y las tengo por familias. Por ejemplo, en una vendo todo el tema de escolar, zapatos, papelería, uniformes, mochilas. ¿Sí? En otro el tema de herramientas, tengo otra que es de construcción, tengo otra que son temas de médicos, insumos COVID, todo el tema médico. ¿Sí? Me falta una, pero es así como hago los proyectos en cada una de las empresas. Ok, hoy suena muy bonito y seguramente no tengo duda de que lo tienes bastante estructurado, pero en la realidad, ¿en qué momento dices, esto ya está consolidado, voy a empezar a ampliarme a este mercado? ¿Cómo se fue dando este asunto? Porque las vas consolidando. Por ejemplo, por decir, si vendo solo material de limpieza y me dicen, oye, te dije que era lo del COVID, tenemos el tema de cubrebocas, de todo eso, pero yo no tengo aviso de funcionamiento, pero tampoco tengo COFEPRIS. Pero ¿cómo meto esta empresa si se dedica nada que ver material de limpiezas con temas médicos? Entonces, cuando uno es empresario, siempre es emprendedor. Siempre estás buscando el nicho de mercado en donde crecer con otra empresa. Eso es en realidad. Entonces ya creo otra empresa y empiezo a institucionalizarla. Cada una de las empresas y cada uno de los proyectos tienen todos los permisos que necesitan.
Y también eso te voy a comentar con respecto a los emprendedores, que cuando empezamos no tenemos ese conocimiento de un estudio de mercado, no tienes el conocimiento de cuánto necesito, no tienes el conocimiento de decir cuánto vale este producto. Correcto. ¿Sí? Entonces, ¿qué precio le pongo? Las dos cosas más difíciles para mí en el emprendimiento cuando inicié fue cuánto vale mi producto y qué precio le pongo. Porque normalmente decimos, bueno, pues cuánto vale en la calle. Sí, pero mis costos cuáles son. ¿Y qué valor agregado le voy a poner? Y yo me di cuenta en el transcurso del tiempo en que tu responsabilidad y tu calidad y tus tiempos también tienen un precio. Y eso no lo sabemos cuando emprendemos. Me fui dando cuenta en el camino. A ver, si yo llego bien, si entrego puntual, ¿no? Si entrego con calidad, si no ofrezco una cosa y doy otra, doy exactamente porque se da. ¿Sí? Entonces dije, no, o sea, ya mi producto vale más. Y eso es lo que el emprendedor no sabemos. ¿Qué costos le pongo? ¿Cuántos gastos administrativos tengo? Porque todo influye. ¿Cuál es mi valor de ese producto? Operativos, financieros. Porque el dinero tiene un costo y no lo sabemos. O sea, todo lo vamos aprendiendo. Y voy a aprovechar esto para platicarte que me invitaron al 5º Congreso de Mujeres Líderes en Boston y se realizó en la Universidad de Harvard. Entonces fuimos 45 empresarias de habla hispana. La mayoría de ellas eran latinoamericanas. Yo vi esta necesidad, con la plataforma que tengo el Consejo, vi la necesidad que los empresarios que van empezando sufrían lo mismo que yo había sufrido, ¿sí? O vivido. Y entonces empecé a buscar en la data qué era lo que pasaba. Y me di cuenta que el 99.8% de las empresas micropymes o MIPYMES somos el 99.8%. De esas, el 70% damos la fuerza laboral al país. ¿Sí? Y si nos vamos a mujeres, 4 de cada 10, el 40% de las empresas son comandadas por mujeres. Entonces me empecé a meter esa data junto con un socio que tengo ahorita para este proyecto que te voy a platicar. Entonces me toca ir a Harvard y empiezo a vivir con ellas, a convivir 3 días con ellas, desayuno, comida y cena. Y empiezo a platicarles el proyecto que traigo. Y empiezo a darme cuenta que los mismos problemas que tiene México los tienen ellos. Y que conmigo es el 99.8 y que con ellos es el 90. Y que yo doy la fuerza laboral como país del 70 y ellos dan el 60. Y entonces también tienen el mismo problema de financiamientos de los bancos, que les dan intereses altos, que les piden avales y que les piden garantías hipotecarias. Cuando vas empezando, tú crees que tienes a alguien que confía en tu proyecto y como yo te digo, confía en ti, dale, pero sí se necesita una liquidez. Y entonces con toda la plataforma que he vivido en el Consejo, más esa experiencia que tenía, más la idea que yo tenía de capacitar a esa gente, hicimos porque hay un equipo también atrás de mí, un centro de capacitación con sede en Miami para capacitar no solamente a México, sino a Latinoamérica también. Y lo virtual llega en todos lados. Y entonces es lo que me tiene aquí en León, porque lo queremos hacer esa cumbre del tema de MIPYMES aquí. Porque aquí es la tercera ciudad que tiene más habitantes. Yo viví aquí un tiempo, un año, y yo me di cuenta que la gente hacía sus zapatos, ¿sí? O hacía las suelas, o hacía las tintas, o hacía los cueros, y con poquito emprendimiento que tenían les daba para mantener a su familia. Entonces, cuando me empecé a meter a la data, dije, León es la ciudad indicada para hacer este proyecto. Y lo que queremos también es, aunado con eso, es un Consejo Nacional para MIPYMES, que nos hace mucha falta. Yo considero que si apoyamos a las microempresas, pero con iniciativas públicas y con toda la fuerza que lo necesitan, y con ese decir, yo viví eso, yo sé lo que es ir a hacer un trámite al Seguro Social y al SAT, y lo que me entretienen en una cuenta de cheques para poderla formalizar, y que tengo que esperar una visita ocular, ¿sí? Y que tengo que tener protocolos de seguridad como el extintor, como los puntos de reunión, como todo eso que yo lo sé porque estudié, pero nosotros no lo sabemos como emprendedores. No, nadie nos los dice. Ok,
como esas cargas son difíciles, y luego aparte nos ponen la NOM 035, la 037. Ahora las normas de información sostenibles que se tienen que estar en los estados de cuenta porque son obligatorias para el año que entra. O sea, yo lo veo y digo, no, necesitamos apoyarlos. Necesitamos sensibilizarlos de que necesitamos que apoyemos a la fuerza laboral. O sea, somos los que creamos riquezas y somos los que creamos empleos. Necesitamos apoyarlos. O sea, necesitamos yo sensibilizarlos de decir, te entiendo perfecto, ¿cómo te digo que lo hacemos? ¿Cómo te impulso? ¿Cómo te sensibilizo para que salgas adelante? Lo único es explicarles de manera viva lo que yo vivo para dejarte en tu mente el sueño o la ilusión de decir, sí lo podemos hacer. Marina, cuéntanos, ¿cómo vas en cuanto a ese objetivo de que tienes que León sea sede? Pues tuvimos una reunión hoy, venimos para poder compaginar eso en el centro más importante que hay aquí de MIPYMES, que es el Centro Fox, y estamos terminando de checar la fecha para hacer esa cumbre y queremos juntar entre 500 y 600 empresarios o emprendedores. Perfecto. Y traer gente que les dé esa seguridad, porque al final, Paco, no son si somos hombres o somos mujeres. Al final somos empresarios todos. Cuando ya iniciamos, ya no hay una distinción. Lo mismo te cobran impuestos, lo mismo tienes que ir a hacer tu cuenta de cheques, es parejito. Un poquito más esfuerzo para las mujeres, pero es lo mismo. Cuéntanos sobre tu experiencia y las claves para tener un buen manejo en las alianzas, en las sociedades. Muchos empresarios ya con la experiencia pues ya no huyen a ellas y por el contrario saben de las fortalezas. Pero muchos emprendedores hemos tenido aquí y nos dicen, pues a mí me fue mal y yo la verdad no vuelvo a hacer sociedad y mejor me voy solo o sola. En tu caso, ¿cuáles son las claves para mantener una buena sociedad? Que las sociedades normalmente pensamos que son con los amigos y no. Son las competencias que tiene tu amigo que tienen que sumar a tu proyecto. O cuando tú quieres ser socio de otra persona, son las competencias que tengo yo para sumar a tu proyecto y después nos hacemos amigos. Pero es primero competencias y herramientas para ir por un solo objetivo. Ok. Y hay un tema que es de valor agregado, un diferenciador en las empresas que has generado, además del tema de las fuentes de empleo, que ahora nos habrás de decir cuántas de ellas estás generando de manera directa o indirecta, pero también el crear empresas con responsabilidad social. ¿De qué forma lo estás aplicando en tus empresas? Mira, también soy egresada de la Unión de Empresarios en Responsabilidad Social. Y para mí la responsabilidad social es muy importante, porque al final quien te lleva al lugar donde tú estás es la estructura que son los colaboradores. Entonces hay una palabra que yo la tengo que es dignidad. O sea, hay que manejar y trabajar con los colaboradores con la dignidad de ellos. O sea, teniendo que lo principal para ti como patrón sea la dignidad de tu trabajador. Y la dignidad es una palabra que parece chiquita, pero es muy grande. Te voy a poner un ejemplo. Si yo vendo pisos, yo tengo que asegurarme que toda mi gente por lo menos tenga piso en su casa. ¿Sí me explicó? O sea, eso es lo que nos perdemos y cuando vas a la casa de un colaborador y dices, yo vendo el piso y no tiene. Sí, esa es la palabra dignidad, ¿sí? Y que se trate de una manera digna. Ahí es donde empieza tu responsabilidad social. Nos decías que, por ejemplo, también tienes áreas de lactancia. Tengo una sala de lactancia. ¿Cuánto tengo con esa sala de lactancia? Como 3 años. Nadie la usa. Y entonces cuando a mí me dijeron, oye, pues si quieres ya quítala. No, la voy a quitar. Y no la voy a quitar porque traigo otra palabra que es conciencia. Nadie la usa, pero está ahí. Y los que son varones van a decir, pues alguna vez mi hija va a estar ahí y voy a querer que en la empresa donde ella trabaje exista esa sala de lactancia. Todos los días se limpia la sala de lactancia, está con su refrigerador para los bibis y todo, y sus sacaleches. Ay, cómo te había traído fotos. Yo la presumo muchísimo. Eso y los protocolos de hostigamiento y acoso sexual. Son muy buenos. Hasta ahora, ¿qué ha sido lo más satisfactorio de ser empresaria y lo más difícil, lo más retador con lo que te has topado? Pues lo más satisfactorio son estos proyectos que estoy haciendo por apoyar a los
a los micropymes. Me hicieron como un estudio de dónde me quería ver, qué era lo que quería hacer. Porque llega un punto en el que dices, pues ya tengo la empresa, ya tengo esta otra, ya tengo proyectos productivos importantes, ¿qué más hago? ¿Sí? No es marca personal, pero fui a un tema de eso y me dijeron, ¿dónde te quieres ver? Y dije, yo quiero apoyar a la gente, porque mucha gente en mi camino me apoyó también. Entonces yo tengo una frase que es dar de gracia lo que se te ha dado de gracia. Y yo quiero apoyarlos, porque también creo que si apoyamos esa fuerza laboral, podemos pasar de ser o una ciudad, o un estado, o un país de clases bajas a clases medias. Ahí es donde está el dinero. Ahí es donde podemos reproducir y multiplicar el dinero. Y hacerlos conscientes de esa responsabilidad social y que tengan sueldos bien pagados. ¿Y lo más difícil hasta ahora? Lo más difícil, pues, fue la enseñanza que tuve cuando emprendí. Porque tengo un tema muy grabado que habló la contadora y le dijo a la persona que trabajaba conmigo, oye, ya venda, ¿no? Entonces me mandan ese recado. Hoy sentí que me entró aquí horrible. Me acuerdo que me desperté y dije, claro, tengo que terminar de vender, porque los primeros días no vendes, ni los primeros meses. Y estás todos los días sacando, o todas las quincenas sacando de tu bolsa los sueldos. Y en esos momentos que como bien lo mencionas, son reales en el arranque del emprendimiento, ¿pensaste en tirar la toalla o qué te hacía seguir adelante? No tenía forma, Paco. Era proveedora de mis hijas. O sea, no hay forma. Y no hay forma, y me gustaría que eso lo viéramos como algo grande, no como no hay forma, pues que no hay. O sea, tengo que sacar. Y entonces eso te hace pensar, idear, ¿qué más hago? ¿A quién voy? O sea, te abre el panorama. Te va abriendo el panorama. Este cliente no lo he visto, y entonces si en lugar de esto hago esto otro, me pidieron herramientas, pero no sé herramientas. ¿Cómo le hago? Pues contrato una persona que sepa de herramientas, que tiene que ser un hombre, ¿sí? Y que él me ayude a sacar esto. Así es como he llevado las empresas y como me he hecho de más empresas y como las he institucionalizado. Esa es la palabra también importante, porque no es crear un negocio por crearlo y crear un negocio porque te da dinero, sino tienes que tener el nivel empresarial también para poder dar ese nivel a la gente que está contigo. Durante la charla, quienes nos han acompañado desde el inicio, en cada tema, en cada experiencia, has compartido cosas que se pueden hacer y qué no hacer en el tema de los negocios. Pero de manera concreta, ¿cuáles son esas principales recomendaciones que tú le das a los emprendedores? Que no desistan, sería la primera. Que tengan una red de apoyo. Que si su producto, que tienen confianza en el producto, no lo pueden vender en México, lo exporten. Increíble, pero solo, ¿qué porcentaje crees que se exporta aquí, en México? Que ese 99.8%, que es la fuerza laboral, exporta. No debe superar el 10%. El 5%. Entonces también ahí hay un mercado que se tiene que explotar. O sea, hay muchos recovecos que podemos sacarlos a la luz y explotarlos. Y yo termino diciéndote que la capacitación es lo importante, que nunca dejen de estudiar y que lo que no sepan, lo pregunten, no tengamos miedo. Que van a decir, que digan, que van a pensar, que piensen, pero que seamos nosotros y creamos en el proyecto que estamos haciendo. Y lo pueden lograr. ¿Tenemos 2 minutos más? ¿Rápido? Todavía ¿Sí? tenemos minutos, okay. Sí, adelante. Tengo un sobrino que vive aquí en León, que, voy a decir, pero era como un niño problema, ¿no? Y la mamá decía, es que todavía se la pasa en el internet. No, ya no. Y ya no era tan niño, ya era ni adolescente, era más grande. Y entonces un día llega con cajas de tenis y dice, no me va a llenar mi casa de cajas de tenis. No voy a aguantar. Y le dice, mijo, ya, sácate con tus cajas y con todo. Ahorita es un empresario bien grande aquí, la marca es Cazú. Y tiene almacenes y almacenes. O sea, el niño debe de tener unos 30 años y yo creo que está jubilado. O sea, y él creyó en su proyecto. O sea, no importaba si la mamá llegaba y lo regañaba.
No era importante, lo importante era que él creía que iba a salir adelante. Y cuando se salió de su casa dijo, oye, ¿qué hago con todas estas cajas? Las voy a poner a 3 pares de tenis por 999 pesos. Es un éxito. Tiene años siendo un empresario exitoso. En el camino también ha habido gente, tus colaboradores, tus socios, pero también exteriormente que te han reconocido, como por ejemplo otorgándote el galardón de a los forjadores de México. Cuéntanos en qué momento fue, por qué razón te lo otorga a personajes como tú. Sí, por el tema empresarial, porque hago también labores sociales. Vuelvo a la palabra, dar de gracia al que esté de gracia. Y en Navidad hago mucha labor social. O sea, doy cobijas a los ancianos, zapatos a los niños, voy a escuelas marginadas y lo que me pidan las escuelas se los doy. Por ejemplo, vente el día de la primavera con las niñas a darles un mensaje y me siento hincada y platico con ellas. Entonces, ese es el premio que me dieron. Cuando iniciaste, y lo mencionaste varias ocasiones, no había forma de decir que no y seguir adelante porque tenías el compromiso de sacar adelante a tus hijas. Hoy, ¿qué es aquello que mueve para que sigas? Esto. Primero el emprendimiento con la gente y dejar lo que yo aprendí para que se haga un legado también. El puesto que tengo ahorita en el Consejo me sensibiliza mucho a las necesidades y me sensibiliza de la problemática y también estoy impulsando iniciativas públicas para que se acorten los temas de, iba a decir burocracia, pero es el tema de administrativo para que pueda ser más corto, que no tengamos que estar yendo tantas veces al IMSS, tantas veces al SAT, o sea, que todo lo pudieran hacer de manera en Internet. Si das de alta a tus trabajadores porque cambias de domicilio, que el mismo IMSS te ayude a dar de baja, pero no tienes que ir y perder una tarde o una mañana. Entonces, que se acorten esos trámites, explicarles también que el gobierno te ayuda, pero también hay que explicarles que bajan los recursos a un banco de desarrollo, que tienen que brincar a la banca de primer piso, que tampoco lo saben. ¿Sí? Y yo porque trabajé en el banco también un tiempo lo sé, pero yo me daba cuenta cuando iba a las reuniones y preguntaba, oigan, ¿pero cómo se hace esto? Y se me acercaban, oye, ¿por qué preguntaste eso? ¿Sí? Y entonces fue cuando me di cuenta que dije, pues un poquito más que los que estamos aquí. Y ahora que tengo las empresas consolidadas, pues eso es lo que quisiera, dejar un legado, porque también me impulsan mis hijas. Mis hijas también están emprendiendo proyectos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que les has recomendado de mamá a hija, pero también de empresaria ahora a emprendedoras? Lo más difícil es delegar. Es delegar y ellas me ayudan ahorita con la empresa, pero aparte también traen sus proyectos. Y lo que yo hago es pues, que se equivoquen. Yo tengo amigos en el IPADE que tienen problemas con sus hijos porque les cuesta trabajo soltar el control. Y entonces yo les digo, te lo estoy soltando, pero quiero que sepas que te lo estoy soltando. O sea, decídelo. Pero yo también mido mis riesgos. Y los riesgos pues, tienen que ser medidos siempre. Siempre digo, donde piensas que tu corazón dice no hables, habla. Donde pienses que ahí no es, pero a ti te late que sí, hazlo. ¿Sí? Soy arriesgada, pero también no tan atrevida, pues. O sea, sí arriesgo una cantidad de dinero en algún proyecto que digo, si lo pierdo no pasa nada o no pasa mucho. ¿Sí? Pero hay que tomar riesgos, también eso es importante. 28 y 26 años dijiste 28, las edades 26. de tus hijas. ¿En algún momento te vislumbras siendo socias las tres? Por supuesto. Ahorita ellas ya tienen una sociedad, ya están trabajando como emprendedoras. ¿Qué sigue? ¿Qué te falta por hacer? Consolidar este proyecto. Muy bien. Marina García, un gusto tenerte hoy en Cuenta Regresiva. Gracias por acompañarnos y contarnos sobre tu historia. Muchas gracias a ti. Y gracias a ustedes también por acompañarnos. Recuerde que si quiere emprender, su tiempo ya está corriendo.